Empezar. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias, oh Dios, por este día que nos das y por la oportunidad de estar unidos a través de este estudio, rogando que tu Santo Espíritu nos instruya, nos fortalezca en la fe y en la esperanza y que cada persona participante pueda recibir tu bendición y también que llegue hasta los hogares de aquellos que han de ver este video, Padre. Bendice a mi hermana Ingrid que ha de dirigir este estudio, que tu Santo Espíritu le use para que tu palabra sea presentada conforme a tu voluntad y pueda llevar mucho fruto en nuestras vidas para honra de tu nombre. Te pedimos todo y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Amén. hermanos, por estar presentes. Este es un estudio corto, pero muy bueno. Entonces, les voy a pedir que interrumpan todo lo que quieran, que somos muy poquitos. Así que si tienen algo Ujú. que decir, está bien, bienvenidos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién podrá permanecer de pie? Y esa pregunta viene de Apocalipsis 6:17. Y le voy a pedir a Ramón García si puede leernos Apocalipsis 6:17. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Apocalipsis 6:17. Y esa va a ser la pregunta clave. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Porque vamos a regresar a esa pregunta para encontrar las respuestas en la Biblia. Primero que nada, les voy a hacer un poco de bosquejo aquí. Ah, Permítanme. Ahí está. Es el Coliseo Romano. Entonces, en los antiguos coliseos romanos se acostumbraba que tenían deportes muy brutales, muy sangrientos, en donde tenían esclavos y tenían como gladiadores entrenados para luchar en contra de los esclavos y luchaban entre ellos mismos hasta la muerte. Hacían eso también con muchos de los cristianos. Cuando existió la persecución de los cristianos, los echaban al Coliseo. Y a veces, para proporcionar a los espectadores un poco más de emoción y entretenimiento, soltaban a los leones, a los tigres, animales salvajes, así, para darle más suspenso a la gente. A la gente le gustaba mirar esto. Y los gladiadores tenían que luchar entre ellos mismos y también contra las fieras que les echaban ahí al Coliseo. Y, y a pesar de las probabilidades casi imposibles que estas personas tenían, estos esclavos luchaban con todo lo que tenían la esperanza de ser los últimos que quedaban en pie. Si podían sobrevivir a los ataques de sus compañeros, los gladiadores o de los animales, el emperador de la época les daría la libertad a estas personas y el objetivo era siempre, simplemente, ser el último que quedaba en pie. Y la pregunta es, ¿quién podrá permanecer de pie? La Biblia claramente dice que en los últimos días solo quedarán de pie unas poquitas personas. En Apocalipsis 6:17 plantea esta importante pregunta, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá soportarse en pie? A mí personalmente, pues me da miedo a veces cuando pienso en Sadrach, en Mesach, en Abednego. Am, Me da miedo pues lo que les pasó a ellos porque fueron muchas las personas que estaban ahí y la prueba de ellos fue muy grande. Y pues a veces me pregunto si yo hubiese estado entre la multitud, posiblemente hubiera sido una de las personas que se dobló, porque imagínense que te echaran en un horno de fuego. Entonces, estos muchachos, ellos se mantuvieron firmes, ellos fueron muy valientes y mantuvieron una posición mientras el resto del mundo se inclinaba ante la imagen que hizo el rey Nabucodonosor. Estos jóvenes
representaron a Dios cuando todos los demás se arrodillaron ante la imagen. Ujú, Estos jóvenes se mantuvieron de pie. En Apocalipsis 13 pide que, aquí le quiero pedir a alguien que lea Apocalipsis 13. No sé si quieran irse a Apocalipsis 13. No, no tengo todo Apocalipsis 13. Pero si alguien lo tiene, vamos a ver. ujú. Apocalipsis 13. Quisiera ¿Cuáles versículos quiere leer, hermana? Quisiera que lo leyéramos todo, hermano. Vamos a hacer mucha lectura ahorita para entrar para que podamos entender el contexto de lo que estamos tratando de enseñar. Apocalipsis Ok. 13. Si lo quiere leer, hermanito. Sí. Apocalipsis capítulo 13, del versículo 1 en adelante, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Está bien, hermano. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí vamos a parar. Entonces, en esta parte, gracias, hermanito. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, así también como pasó en el tiempo de Daniel y sus amigos, que el rey tenía autoridad para hacer con ellos y deshacer con ellos. Esta historia se vuelve a repetir. Aquí en Apocalipsis 13 nos advierte que la historia volverá a repetirse y ya está próxima a que pase en nuestros días. La mayoría de las personas se inclinarán para no perder sus vidas, pero habrá unos pocos que se mantendrán firmes, así como los amigos de Daniel se mantendrán de pie. Entonces, la pregunta para ustedes es esto: ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para mantenerse de pie? Primero que nada, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos obtener el Espíritu Santo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos obtener el Espíritu Santo? Pues vemos que el Señor Jesús les dijo en Hechos, el capítulo 1, les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y vemos en el capítulo 2 de Hechos, que para recibir el Espíritu Santo, ellos hicieron algo muy, pero muy importante. Dice en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sí? Así es que si yo estoy en- con resentimientos, con pleitos, con envidias, no puedo recibir el Espíritu Santo de esa manera. Entonces,
hablando individualmente, ¿verdad? Y como iglesia, vemos que la iglesia primitiva recibieron el poder del Espíritu Santo que se le conoce como la lluvia temprana, pero ellos tuvieron que hacer una preparación espiritual para poder recibir el Espíritu Santo. Y ahí vemos que ellos estaban unánimes, ya no había diferencias, ya no había, porque cuando Cristo estaba antes de regresar al cielo, pues ellos siempre estaban compitiendo, peleando quién iba a ser el número uno, ¿verdad? Entonces, acá dejaron todas esas diferencias, se perdonaron, confesaron sus pecados y es como estuvieron preparados para recibir la Así- lluvia tardía, perdón, la lluvia temprana, que es el derramamiento del Espíritu Santo, y pudieron predicar, dar ese fuerte pregón a todo el mundo. Gracias, hermano. Gracias por su adición. Y sí, vamos a ver varias historias, así como la que mencionó usted. Hay otras historias donde se menciona cómo se llenó del Espíritu Santo algunos personajes de la Biblia. Ah, Pedro, perdón, sí, Pedro hizo un llamado al arrepentimiento y al bautismo. Y Pedro dijo, arrepentidos y convertidos, cada uno de vosotros. Y también llamó al bautismo y entonces seré lleno del Espíritu Santo. mm, Entonces tiene que haber un Amén. arrepentimiento, una conversión para Ujú. poder tener el Espíritu Santo. muy bien. Gracias, gracias por su contribución. Aquí, esta personita que están aquí viendo en en la pantalla, y yo la escogí porque supuestamente en las películas es Sansón, Es la muy cara triste. de Sansón. Le voy a pedir a Marisela si puede leer Jueces 15:14. Bueno, Yasmín, ¿puedes leer Jueces 15:14? Ya me metí, aquí estoy. Cuando Sansón, cuando Sansón vino hasta Leí y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Jueces 15:14. Gracias. Entonces aquí dice, cuando Sansón vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces, los filisteos fueron a Israel y le pusieron precio a la cabeza de Sansón. Entonces los israelitas miedosos tomaron cautivo a Sansón, lo ataron y lo abandonaron en un valle que se llama Leí. Aquí vemos un caso donde la familia, como quien dice, los parientes, la familia, los más cercanos de Sansón, lo entregaron, ¿verdad? Le hicieron traición familiar. Cuando los filisteos vieron a Sansón atado y aparentemente indefenso, lo rodearon y cantaron ellos victoria. Pero el espíritu del Señor vino sobre Sansón y él rompió las cuerdas como un hilo. Se inclinó, él se inclinó y recogió una mandíbula de burro. Y la Biblia dice que comenzó a luchar contra la continua ola de las Fuerzas Armadas que intentaban arrestarlo. Había 1,000 soldados, un porcentaje de 1,000 en contra de una persona, y él ganó. ¿Cómo crees tú que se veía esa escena cuando Sansón terminó con toda esa matanza? ¿Cómo se vería ese monte, ese lugar con 1,000 personas muertas bajo sus pies? Estaba rodeado de montones de filisteos muertos. Él fue el único que quedó en pie. Voy a pedir a mi tía Mariana, no sé si está ahí, si puede leer Salmos 91 del 7 al 8. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Salmos 91, 7 y 8. Gracias. Entonces, ¿cómo permaneció Sansón de pie?
Fue después de que fue lleno del Espíritu Santo y sus ataduras fueron reventadas. Las ataduras y ser lleno del Espíritu Santo es un símbolo. Si permanecemos atados al pecado, el enemigo puede fácilmente atormentarnos y vencernos. Sin embargo, si somos liberados por Jesús y llenos de su poder, seremos invencibles en contra de cualquier cosa que venga a nuestro lado. Entonces, ¿cómo prepararnos para permanecer de pie? Bueno, primero debemos asegurarnos de llevar toda la armadura de Dios, ¿verdad? Le voy a pedir a, le voy a pedir a Ramón García si usted puede leer Salmo 91 completo. Ok, Salmo 91. Vamos, que toca más. Aquí estamos, a ver. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden de todos tus caminos. En las manos te llevará, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Hollarás al cachorro del león y del dragón. Pero pero cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y lo glorificaré, saciarlo de largura de vida y mostrarle mi salvación. Amén. Gracias. Amén. Entonces, encontramos en este Salmo 91 una bella promesa para nuestro tiempo, para cuando venga el fin, una bella promesa Ujú. para quienes se pongan esta armadura en los últimos días. El Señor dice, el Señor dice que para aquellos que permanecen y confían en Él, bajo la sombra del Omnipotente, serán salvados de la trampa del cazador. Estaremos firmes con el Señor y no tendremos miedo porque su verdad será nuestro escudo. 1000 caerán a tu lado, como pasó con Sansón, y 10,000 a tu diestra. Toma un segundo para reflexionar sobre esto. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, todos caídos. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero ¿cómo es posible que tantos puedan caer y tú seas el único en pie? En Salmo 91 continúa diciendo, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los malvados, porque has hecho al Señor tu refugio, al Altísimo has hecho tu habitación. Y por haber hecho esto, no te sobrevendrá mal alguno,
ni se acercará ninguna plaga en donde tú habitares. Aquellos que conocen la palabra de Dios quedarán de pie. Amén. Los voy a invitar a ustedes a que vayan a Primera de Crónicas 11 y yo voy a leer del 10 en adelante. Primera de Crónicas 11 y esta es una historia de la Biblia donde cuenta de algunos hombres valerosos que servían al rey David y uno de ellos era Eleazar. Y lo voy a leer aquí un poquito. Dice así. Estos son los principales de los valientes de David, que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los varones de David que él tuvo. Jasobeam, hijo de Agnomini, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los tres valientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo del pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Tres de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Abdula, estando él en el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. Vamos a hablar un poquito de este hombre, Eleazar. Cuenta la historia acerca de este hombre valiente. Ahí se juntaron los filisteos para pelear y el pueblo huyó delante de los filisteos y Eleazar y David se pusieron en medio de un campo de cebada y mataron a los filisteos y el Señor los salvó mediante una gran liberación a dos personas. Le voy a pedir, hermano Cruz, si usted lea segunda de Samuel 23:10. Tu mano estaba cansada y su mano se clavaba en la espada, y Jehová hizo una gran victoria en aquel día. Pues si pueden ustedes imaginarte cómo estaba la espada pegada a la mano de Eleazar, a la mano de David, cómo estaba esa mano. Y en esta parte, simbólicamente, David representa a Jesús y Eleazar representa a nosotros. Y pues la espada representa la palabra del Señor. Entonces, su mano estaba cansada. Nosotros Ujú. nos cansamos, pero su mano se clavaba en la espada y Jehová hizo una gran victoria en aquel día. Eleazar y David permanecieron de pie, espalda contra espalda, derrotando a todos los que los atacaban. Aún después que sus compatriotas se fueron y los dejaron solos, su mismo pueblo, sus hermanos los abandonaron, pero ellos se mantuvieron de pie. Eleazar y David no se retiraron, al contrario, se plantaron y tomaron posición. Tomaron una posición firme cuando todos los demás huían amedrantados y acobardados. Y al igual que Sansón, se quedaron en pie y solo pudieron lograrlo porque conocían y confiaban en Dios. Y el Señor les dio la victoria. Y ahora nosotros estamos viviendo ya en el tiempo del fin, en el tiempo en que muchas personas de Dios, hermanos de la fe, se encogen de miedo y huyen ante el enemigo. Muchos nos dirán a nosotros ridículos por tomar la palabra de Dios demasiado literal. Algunos nos consideran fanáticos y creemos que debemos seguir a Cristo y guardar los 10 mandamientos. Así que es posible que no muy lejos de ahorita, hoy, te des cuenta tú que estás completamente solo. David y Eleazar se mantuvieron firmes, plantados para defender un campo de cebada. ¿Qué simboliza la semilla en la Biblia para ustedes? ¿Qué simboliza la semilla de cebada en la Biblia? A ver, alguien que me diga qué significa en la Biblia simbólicamente una semilla. No es el Evangelio. Amén. Sí, es el Evangelio, Ujú. es la palabra de Dios, porque del trigo, de la semilla, sacamos el pan es la palabra de Dios, es Cristo, la palabra de Dios es nuestro pan del cielo, ¿verdad? El pan del cielo Amén. es nuestro Cristo.
David y Eleazar pusieron sus vidas en juego para defender un campo de grano. Se aferraron a sus espadas, que también son símbolos de que la espada es símbolo de que También la palabra. La con palabra de su Dios. palabra. Palabra. entonces es un símbolo de la palabra de Dios, el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Le voy a pedir a mi tía Mariana si usted puede leer Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más constante y más cortante que toda espada y por de dos filos. Hebreos 4:12. Gracias. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz y corta y llega hasta lo más profundo, Profundo. como una espada de dos filos. En Apocalipsis vemos a Cristo con una espada de dos filos que sale de su boca. Los lados de la espada representan los dos testigos, ¿verdad? ¿Y quiénes son los dos testigos? El Nuevo y el Antiguo Pues, Testamento. pues, Amén. El Nuevo y el Antiguo Testamento. Y debido a que Eleazar y David se aferraron a la palabra de Dios, Dios luchó por ellos y salieron victoriosos. Las mismas promesas son para nosotros. Si nosotros nos aferramos y defendemos la palabra, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Si defendemos la palabra de Dios, la verdad de Dios, aunque ya no sea popular, nos mantendremos de pie, nos mantendremos de pie. El campo de la batalla, porque nuestras verdades bíblicas que nosotros presentamos aquí casi todos los jueves, estamos presentando verdades bíblicas que muchas personas no quieren escuchar ya, que no son verdades que los animan o los llevan a querer hacer cambios en sus vidas, pero son verdades bíblicas que el Señor nos muestra. Somos pocos los que nos unimos a los grupos porque muchas personas ya no quieren escuchar. Pero aunque estas verdades sean menos populares a medida que pasa allá y que llega el tiempo del fin, nosotros debemos tomar la decisión hoy si queremos mantenernos en el campo de la batalla. Eh, tomar la decisión hoy, tomar la decisión hoy es de plantarnos, quedarnos firmes, quedarnos de pie, luchando lado a lado con Jesús, el Hijo amén. de David. Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Y este es el fin de mi devocional para ustedes, hermanitos, y para los que lo escucharán después. A mí me llena de esperanza saber que el Señor defendió a dos muchachos de un lugar tan peligroso, a tres muchachos del horno, a Sansón solo con 1,000 personas. Entonces, si Él pudo hacerlo con esas personas, también lo puede hacer porque es el mismo Dios de ellos, es el mismo Dios de nosotros. Voy a hacer una oración y después pasamos a las peticiones, ¿ok? Hermana, yo quería nada más comentar un poquito. Sí, hermanito. En Apocalipsis 14, Ajá. el versículo 1 dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Estos son los que se mantendrán en pie cuando todo el mundo esté en contra de ellos por guardar, porque ellos van a guardar los mandamientos cuando todo el mundo esté en contra de eso, pero este grupo aquí en Apocalipsis 14 ya lo vemos que ya han salido de esa gran tribulación y se pudieron mantener en pie ante toda esa persecución y vemos que tienen el nombre de Cristo y de su Padre en sus frentes, que viene siendo el Espíritu Santo que pudieron recibir ellos y es lo que los sostuvo en medio de la prueba final. O sea que hay esperanza de un grupo reducido que podrá estar firme hasta el fin y esperamos todos ser parte de ese grupo con la ayuda de nuestro Dios. Hoy es el tiempo de preparación, ya no nos queda mucho tiempo, tenemos que aprovechar este tiempo, consagrar nuestras vidas
que el Señor nos ayude y si Él decide que seamos parte de este grupo, pues que así sea, porque también habrá otro grupo que ah, será mártir, ¿verdad? En los momentos de persecución, cuando todavía se pueda predicar el Evangelio y cuando todavía la puerta de la gracia estará abierta. Cerrado. Así es Amén. que el Señor nos ayude para que podamos ser parte de ese grupo que estará en pie hasta el final. Amén. Vamos, oremos entonces, inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por tu gran amor que tienes para tus hijos. Queremos ser como tú, queremos pensar tus pensamientos y queremos hablar tus palabras. Amén. Solamente con tu ayuda, Señor, con tu Santo Espíritu, podremos lograr, Señor, poder tener el poder que viene de ti para poder hacerle frente a las acechanzas del enemigo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos de pie, a defender tu palabra con todo nuestro ser, Señor, sabiendo que tú, Señor, pondrás en nuestras bocas el hablar que tú quieres que nosotros, lo que nosotros digamos. Bendice este estudio, Señor, y bendice a mis hermanos que se conectaron el día de hoy. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y voy a